Muy bien, pues buenos días a todos, a los que estáis conectados también, que por fin hemos podido conseguir que haya conexión. Y bueno, como sabéis, estamos estudiando el Evangelio de Marcos, de San Marcos, y hoy nos toca en el capítulo 1, los versículos 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15, lo vida si quieres lo pone. Y no sé si os ha pasado a vosotros alguna vez como creyentes, a mí sí me ha pasado, ¿no? Que la gente, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, los vecinos, nos preguntan cosas, ¿no? Primero están pendientes de nosotros, para ver si nos pillan en algún fallo, ¿no? Eso le hacían también al Señor. Pero también nos hacen preguntas, ¿no? Oye, ¿qué es lo que vosotros predicáis? ¿Cuál es vuestro lema o vuestro evangelio? Incluso algunas veces nos hacen preguntas quizás para cogernos, ¿no? Para que pillarnos en un error, ¿no? Dice, oye, que tú estás diciendo esto y haces esto, ¿no? Y bueno, como sabéis, estamos en el mercadillo como iglesia, y un domingo sí y otro no, la iglesia está en el mercadillo pues repartiendo folletos y repartiendo literatura cristiana, Biblia, en fin, a todo el que quiera acercarse o hablar con nosotros, ¿no? Y allí precisamente he tenido yo dos experiencias de esto precisamente que estoy contando, ¿no? En una ocasión pues había una persona que se ponía al lado nuestro y bueno, insistía, quería sacar conversación, quería preguntarnos cosas. Oye, vosotros que conocéis la Biblia, y con versículos quería convencernos de que Jesucristo no era Dios. Y luego en otra ocasión, ya hace menos, quizás creo que fue la última vez que estuvimos en el mercadillo, se acercó también otra persona y con pasajes bíblicos también quiso quizás convencernos, o quiso entablar una discusión en que la única manera de saber si tenemos el Espíritu Santo era hablando en lengua. Entonces, la verdad es que en los pasajes de hoy, Marcos 1, 14, 15, tenemos, un ejemplo perfecto de cuál es nuestra predicación y cuál es el mensaje que nosotros llevamos a la gente, ¿no? Nosotros no estamos para discutir con nadie sobre escatología, sobre doctrina, ni sobre nada. Simplemente nuestro Señor, que es el máximo en sabiduría, empezó su ministerio con ese mensaje. Así, exactamente, con ese mensaje, ¿no? Y ese es el mensaje que nosotros llevamos, ¿no? No hay otro. Vamos a leerlo despacio, lo vamos a tener aquí puesto. Dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ese era el mensaje que llevaba nuestro Señor, ¿no? Antes de eso, en el evangelio de Marcos, pues nos cuenta que el Señor fue anunciado por un profeta que se llamaba Juan el Bautista, y antes de eso también el Señor se había identificado con el pecador, siendo él sin pecado, y había sido bautizado por Juan el Bautista, ¿no? Y luego, que el último día estuvimos viendo cómo nuestro Señor fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Y ya vimos que durante 40 días y 40 noches fue tentado continuamente, ¿no? Pero sin caer, ¿no? Y ese, es el telón de fondo, el contexto donde nuestro Señor ahora empieza su ministerio. Ahora, en este versículo 14 y 15, es donde nuestro Señor empieza su ministerio público, ¿no? Oficialmente. Y siempre hay un momento, hermanos, en el que nosotros hemos estado preparándonos, quizás hemos estado orando para empezar a servir al Señor, para empezar a usar nuestros dones dentro de la iglesia. Y siempre hay un momento, ¿no? Siempre hay un momento. Y quizás sea el tiempo de la decisión, ¿no? De que
Hay una preparación, hay cierto tiempo antes, pero siempre hay un momento en que diga, Señor, yo me comprometo ahora contigo para servirte, ¿no? Y aquí nuestro Señor, llegó el momento, el tiempo ha llegado y entonces Él empieza su ministerio público, ¿no? En estos dos versículos quizás nos vamos a detener más, en estos dos versículos que vamos a tocar hoy, y podemos tener sobre 3, 4 predicaciones de estos dos versículos, ¿vale? Porque vamos a hacer un repaso y vamos a estar hablando en referencia a lo que es el reino de Dios, ¿vale? Como sabéis, el Evangelio de Marcos fue escrito principalmente, aunque es para todo el mundo, pero principalmente fue escrito para los romanos. Lo mismo que Lucas fue escrito principalmente para personas que estaban inclinadas a la reflexión, Mateo para personas quizás más religiosas, y Juan, el Evangelio de Juan fue escrito para personas que vivían, digamos, en una miseria espiritual, ¿no? Pues el Evangelio de Marcos fue escrito para los romanos, los que gobernaban en tiempo del Señor, ¿no? Y los romanos eran personas que de acción, ¿no? Eran personas que preferían la demostración del poder humano antes que otras cosas. Y por eso el Evangelio de Marcos quizá pues vaya pasando los acontecimientos muy rápidamente, ¿no? Quizás de un versículo a otro pueden pasar meses, incluso años, ¿no? Vamos a ver dos actitudes que van unidas en este mensaje. Hay dos actitudes que están unidas, ¿no? No hay otro camino nada más que el arrepentimiento y la fe, es lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Al final, ¿no? Arrepentíos y creed. Ahí, no sé si os ha pasado cuando habláis con gente que dice, no sé, yo creo en la salvación, pero yo no tengo de qué arrepentirme de nada. No vale. Yo me arrepiento, pero no creo en la salvación. Entonces el Señor nos enseña que el arrepentimiento va unido con la fe, ¿no? Para obtener la salvación. Y cuando eso pasa en la vida de una persona, hay un cambio total de corazón, hay un cambio de mentalidad. Si recordamos cuando nos convertimos, nuestra vida cambió, nuestra vida se hizo diferente, nuestras prioridades ya eran otras, no eran las mismas que el mundo. Es un cambio visible, no un cambio que se ve. Y en el versículo 15 empieza diciendo, el tiempo se ha cumplido. Ahora después vamos a hacer un pequeño repaso por el Antiguo Testamento para que veamos y comprendamos mejor estos pasajes, ¿no? El tiempo se ha cumplido, y Eclesiastés también dice que hay un tiempo para todo. Siempre hay un tiempo para todo. No podemos estar siempre a la expectativa de hacer algo, ¿no? En la iglesia hay un momento en que tengamos que decidirnos. Y el día de salvación, dice el Señor, el tiempo se ha cumplido. Y en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 2, dice la palabra de Dios que hoy es el día de salvación. No lo dejes para mañana. Si no conoces al Señor, acepta su obra en la cruz. Porque quizás mañana pertenece al Señor y no sabemos. Hoy es el día de salvación. El Señor empieza su ministerio en el mismo sitio que Juan el Bautista lo dejó, ¿no? Juan el Bautista anunciaba que vendría detrás de él otro que es mucho mayor que él, y en ese mismo sitio que fue encarcelado, ahí lo empieza el Señor, ¿no? Reinando el mismo que reinaba, que era Herodes. Y era, sin duda, un sitio peligroso, ¿no? Para predicar el Evangelio. Porque ya sabemos lo que le habían pasado a los profetas y a Juan el Bautista. Había sido encarcelado. Pero aunque Herodes había conseguido callar al profeta, entre comillas, porque tuvo que encarcelarlo y matarlo para que callara, para que no hablara del Evangelio, pero la palabra del Señor nadie puede impedir que sea proclamada. Hermanos, nosotros tenemos el privilegio de que el Señor ha querido que seamos nosotros los que hablemos del Evangelio a otras personas. Quiere que seamos nosotros. Si nosotros no hablamos, la palabra del Señor no puede ser callada. Habrá otros que lo proclamen, ¿no? Pero es un privilegio el que podamos nosotros decir que la salvación está en Cristo, que la buena noticia, que el tiempo se ha acercado, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Ese es el mensaje de esta mañana, ¿vale? El tema central del pasaje es ese.
un ejemplo de amor. Tenemos un ejemplo de amor en nuestro Señor. Un ejemplo que a mí personalmente, cuando lo he estudiado un poquito, me ha conmovido. Y ahora vamos a ver, ¿no?, cómo actúa Dios Padre y cómo ha querido establecer su reino en este mundo, y no ha podido ser por culpa del hombre. El hombre siempre incumplía y el Señor siempre cumplía. El Señor siempre es el que se acercaba. Es un contraste entre el hombre y el Señor, porque cuando a nosotros nos ofenden, nos cuesta acercarnos, nos cuesta dar el paso de acercamiento, porque oye, es que llevo razón, es que me han ofendido, es que me han faltado. Al Señor lo ofendemos y le faltamos, sin embargo el Señor siempre da un paso de acercamiento y de misericordia. Es increíble cómo actúa nuestro Señor. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Y cuando decía esto el Señor, yo me imagino que las gentes de su tiempo, los judíos, pues claro, pensaban humanamente igual que podíamos pensar nosotros. Oye, lo que va a hacer, lo primero que va a hacer va a ser una amnistía, va a sacar a Juan el Bautista de la cárcel, porque claro, es su profeta. Y después se sentará seguramente en el trono de Herodes, o restaurará el trono de David, el trono de Israel. Pero eso no es lo que quería decir el Señor cuando decía, el reino de Dios se ha acercado. De ninguna manera iba a hacer eso, ¿no? Entonces me preguntaba, ¿qué significa exactamente eso, no? Pues la palabra de Dios habla mucho del reino de Dios. Incluso el Señor dedicó gran parte de su ministerio, el Señor Jesús, a enseñar acerca del reino de Dios. Cuando la Biblia habla del reino de Dios, tenemos que pensar en dos aspectos. ¿Quién es Dios? El primero, meditamos quién es Dios. ¿Qué clase de reino, ¿no?, que gobierna es? Pues Dios, sabemos que es el Rey, el soberano, el todopoderoso, el que tiene toda la autoridad. Y lo dice muy bien en Apocalipsis 4:11, dice, Señor, si no queréis buscarlo lo digo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ese es el primer aspecto del reino de Dios. ¿Quién es Dios, no? Y el segundo tiene que ver pues con el ámbito con donde el Señor gobierna, ¿no? Y en este sentido, el rey David en el Salmo 103:19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Todo le pertenece al Señor. Y es verdad, ¿no? Sabemos que es verdad. Pero también sabemos que la palabra de Dios describe y define, en Colosenses 1:13 le da un nombre y dice que es el reino de la potestad de las tinieblas. Hay otro reino, que es el de la potestad de las tinieblas. Un reino que se atreve a enfrentarse con el reino de Dios. Y yo me preguntaba, ¿cuándo fue fijado o instituido este reino en la tierra? Pues ahora vamos a dar un repaso en el Antiguo Testamento para que entendamos cuándo empezó el reino de Satanás y cómo actúa el Señor con su reino, ¿no? Génesis 3, los versículos del 1 al 6, sabéis que cuentan cuando nuestros primeros padres dieron crédito a la voz de Satanás. Ese fue el problema, que lo escucharon y que entraron en conversación con él. Él es más listo que nosotros y nos engaña. Con mentiras le hicieron creer que podrían vivir mejor ellos mismos que con Dios. Y ahí empezó la rebelión contra Dios, ¿no? Ahí empezó, ya había empezado Satanás en el cielo, esa rebelión, y ahora había convencido a los primeros hombres para que pecaran, ¿no? Engañándolos. El Señor creó al hombre a su imagen y semejanza, con una comunión perfecta con Él, le dio dominio sobre toda la creación, pero se apartaron del propósito de Dios, queriendo ocupar el lugar de Dios. Y yo pensaba, Satanás le decía, es que seréis como Dios. Y ese es el problema, ¿no? Ese es el problema, queremos nosotros ser como Dios. Y Satanás lo sabe.
Yo no necesito que nadie me diga lo que tenga que hacer. Yo tomo mis decisiones. Quiero ser como Dios. Y ahí cayeron. Esa decisión les llevó al hombre a estar bajo el dominio de Satanás, ¿no? Ellos vivían ya a partir de ahí para agradarse a sí mismos y vivir de una forma independiente a Dios. Y así siguieron la corriente del mundo, ¿no? En la Biblia el sistema de Satanás se llama el mundo. Y todos los conflictos vienen de ahí, ¿no? Todos los conflictos, lo dice el Señor en su palabra, que vienen de ahí, ¿no? Y también dice que el hombre es responsable y que estará presente ante el tribunal de Dios, ¿no? Pero vamos a ver, yo pensaba, ¿qué va a hacer el Señor ante esta situación? ¿Cómo actúa nuestro Señor cuando ve que había una desobediencia tan grande, ¿no? El Señor trajo luz al mundo y no trajo la luz al mundo como esperaba el mundo. El Señor trajo luz al mundo usando el amor y la gracia, por pura gracia. Desde el mismo momento que el hombre pecó, el Señor ya diseñó la solución. Y lo primero que hizo el Señor fue darnos a entender la gravedad del pecado, las consecuencias tan graves que tiene el pecado. Vamos a ver algunas consecuencias graves del pecado de Adán y Eva. ¿Cuáles pensáis que fue la primera gravedad cuando pecaron? Soberbia. Sí, soberbia. La primera, miedo. La primera consecuencia, fueron muchas, ¿no? Vamos a ver 8 consecuencias del pecado, lo que nos dé tiempo. La primera es que la relación que tenían con Dios cambió, porque ellos tenían una comunión con Dios perfecta y cuando a partir de pecar ya se escondieron, tuvieron miedo, se escondieron del Señor. El Señor, ¿dónde estás? Y ellos estaban escondidos, ¿no? Y sentían vergüenza de su desnudez uno del otro. Luego, la siguiente consecuencia del pecado fue que hubo acusaciones dentro del matrimonio. No sé si os suena que decían, yo no, Señor, la mujer que me has dado es la que me ha llevado a la mujer. Decía, no, yo no, la serpiente. Aquí nadie tiene culpa, aquí todo. Ahí empezaron acusaciones dentro del matrimonio. Qué fuerte, ¿no? Hay muchas consecuencias negativas del pecado. El medio ambiente cambió totalmente en el sitio donde vivían. Sabéis que ellos se paseaban por el huerto, podían comer de los frutos, no había problema, había fruto, había agua y no había problema. Pero a partir de pecado, para comer del fruto tenían que trabajar y tenían que sudar. Se lo dijo el Señor, ya no va a ser así, ya vais a tener que trabajar, vais a tener que sudar, en medio de espinos y de malas hierbas, ¿no? Entonces, todo eso fue cambiando como consecuencia de la desobediencia, ¿no? Y que entendamos que cuando ofendemos al Señor, cuando pecamos, tiene unas consecuencias. Otra de las consecuencias que tuvo la desobediencia de nuestros primeros padres fue que llegó al asesinato dentro de la familia. Y es que Adán tuvo que soportar el sufrimiento que supone que un hijo suyo mate a otro hijo. Es tremendo, ¿no? El sufrimiento como consecuencia del pecado. La sociedad fue afectada también y las nuevas generaciones, si leemos el capítulo 4 de Génesis, las primeras generaciones se volvieron arrogantes y orgullosas. Consecuencia del pecado. El diseño, otra consecuencia del matrimonio, diseñado por Dios, fue alterado. Y en Génesis 4:19 empezó la poligamia. Cosas contrarias a la voluntad del Señor, ¿no? Hay una sensación general de insatisfacción, ¿no? Como se canta algunas veces, sin ti nada somos, ¿no? Hay una sensación interior de las personas que no tienen al Señor, como dice Eclesiastés, una vida sin Dios no tiene sentido. Podemos tener todo lo que el mundo ofrece, pero hay en el fondo una pequeña insatisfacción o grande, porque nos falta la comunión y la relación con nuestro Creador, el sentirnos perdonados, ¿no? Y la última consecuencia de todas, hay más, ¿no?
pero voy a recortar. Quizás la más grave, Génesis 5:5, es que la muerte reinó en este mundo. Satanás le dijo a Adán y Eva: no moriréis. Cuando el Señor le dijo: si comes ciertamente morirás, se atrevió a contradecir al Señor, ¿no? Como consecuencia, el Señor siempre cumple su palabra. De la desobediencia, la muerte reina en este mundo, ¿no? Es importante que entendamos las consecuencias del pecado, aunque nuestro Señor de ninguna manera desea que suframos, ¿no? Él lo demostró porque, como creó a nuestros primeros padres, los colmó de bendiciones con relación con Él, y estaban claros que las cosas no andaban bien, ¿no? Que ya a partir de ahí, porque fijaos lo que dice Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. Génesis 6:5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fijaos qué situación, ¿no? Esa era la situación que había. Y yo me sigo haciendo la primera pregunta: ¿qué hace Dios ante todo esto, no? ¿Qué reacción tiene Dios cuando ha sido ofendido de esa manera, no habiendo avisado con tanta claridad, ¿no? Pues Dios intervino en juicio, ¿no? ¿Os acordáis del diluvio de Noé? Murió toda la humanidad menos Noé y su familia. Pero el diluvio tampoco pudo limpiar ese germen de rebeldía del pecado, ¿no?, contra Dios. Y sus descendientes de Noé volvieron a rebelarse contra Dios, ¿no? Trataron de hacer una torre que llegara hasta el cielo. ¿Os suena? La torre de Babel. El hombre nuevamente se levanta en rebeldía contra Dios. Pero claro, ahora el Señor, Él había prometido que ya no traería otro juicio como el diluvio. Y Él siempre cumple sus promesas. Ahora lo que hizo, ¿qué fue lo que hizo? Cambió, y que hoy pagamos las consecuencias también, ¿no? Confundió sus lenguas y las esparció por el mundo, por la tierra. Y una vez más, este nuevo juicio no consiguió que el hombre se volviera a Dios, ¿no? Dios intenta de nuevo, continúa la historia, y el Señor intenta de nuevo establecer su reino por medio de una nación. Otro nuevo paso de acercamiento del Señor. Me han desobedecido, voy a intentarlo de otra forma. Llama a un hombre, Génesis 12, 1 al 3, y propuso formar a partir de él un pueblo por medio del cual se daría a conocer a la humanidad. Abraham. Más adelante, con Moisés, saca a su pueblo de la esclavitud de nuevo, y de una forma milagrosa, ¿no? Porque es un ejemplo de la liberación espiritual que el Señor quiere hacer con nosotros. El Señor quiere liberarnos espiritualmente y sacarnos de la esclavitud del pecado. El pecado nos esclaviza y el Señor nos da la forma para que podamos ser salvos. Pero a pesar de eso, el pueblo de Dios seguía pensando en volver a Egipto. Seguía pensando en volver al pecado, en volver a la esclavitud. Y por ese motivo todo le parecía mal. Si habéis leído la historia del pueblo de Israel en el desierto, durante 40 años, era una queja continua. Se quejaban por todo. Murmuraban contra Dios. Murmuraban contra Moisés, contra Aarón. Y quizás sea también una actitud y una consecuencia del pecado que vemos en nuestros días, ¿no? Cómo el mundo se queja, ¿no? Cómo la gente se queja. Yo por mi trabajo puedo ver a muchísima gente, cualquier comerciante, cualquier empresario, quejarse continuamente porque le vayan bien las cosas, ¿no? Y esa actitud de queja la tenía el pueblo de Israel, ¿no? Se pasaron todo el viaje criticando. Y sabéis lo que pasó, ¿no? Lo que pasó fue que todos los que salieron
Toda esa generación murió y no pudo entrar a la tierra prometida. Solamente hubo 2, de la mano de Josué y Caleb, porque ni siquiera Moisés le permitió al Señor pisar la tierra prometida, sino verla desde lejos. Y a pesar de todas las señales milagrosas que habían visto, ellos seguían incrédulos, ¿no? Y también vemos hoy día, ¿no? A pesar de todas las maravillas y toda la naturaleza habla del Señor, todavía hay gente que permanece incrédula y que no cree en Dios, ¿no? Cada vez está más claro los efectos negativos del pecado, ¿no? Daba lo mismo que el Señor mandara un diluvio, que confundiera las lenguas, que te liberara de la esclavitud. Al final el hombre volvía a mostrar su rebelión contra el Señor, ¿no? Pero a pesar de eso, el Señor cumple su promesa. Los lleva a la tierra prometida por mano de Josué. Él cumplió su promesa. Después de eso, sabemos que la historia nos cuenta que el pueblo de Dios fue gobernado por jueces. Eso lo tenemos más fresco porque David nos está compartiendo acerca de ello. Pero ¿sabéis cuál es la frase que se repetía a lo largo de todo el libro de los jueces? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Por lo mismo que hoy. Cada uno hace lo que bien le parece. Yo no molesto a nadie, yo voy a mi bola, no tengo que ver nada con nadie, ¿no? De nuevo el plan de Dios para establecer su reino, de nuevo el paso de acercamiento, de amor y misericordia del Señor había fracasado por culpa del hombre, ¿no? Luego después, los libros de Samuel, primero y segundo libro de Samuel, nos cuenta que vino la monarquía. Vino el primer rey, que era Saúl, después David, después Salomón, después Roboam. La monarquía también fracasó. Sabemos la historia del rey David, ¿no? Y de todos los demás reyes que pecaron contra el Señor, ¿no? Incluso en el reinado de Roboam el reino se divide, el reino de Israel se divide, el pueblo de Israel, ¿no? Podríamos resumir la historia del Antiguo Testamento como una serie de intentos del Señor de acercarse, de amar a su pueblo, y cada uno de ellos ha sido despreciado, ¿no? Nuestro Señor, cada vez que se acerca para darnos un abrazo de reconciliación, le damos un empujón y una desobediencia. Eso hemos visto en el Antiguo Testamento, ¿no? Y ahora podemos entender mejor, ¿no? Cuando dice el Señor, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Pero, ¿de qué forma lo va a hacer el Señor, no? Porque el pueblo de Dios había sido incapaz de vivir conforme al pacto que tenía con el Señor, ¿no? En cambio vemos a Dios siempre con una actitud de acercamiento. Y seguimos con la pregunta, ¿qué haría el Señor? Las promesas del Señor siguen vigentes. Pero ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo lo hará ahora el Señor? Empezó con el diluvio, continuó con la Torre de Babel, todo lo que hemos estado viendo. ¿Y ahora qué hará el Señor, no? El Señor ha decidido, y hoy empieza ese ministerio de nuestro Señor. El Señor ha decidido que sea por pura gracia. Ya nosotros no nos merecemos. Ya ha dicho, vosotros no merecéis la salvación, ninguno de vosotros, ¿no? Cuando todas las iniciativas de nuestro Señor habían fracasado para establecer su reino en este mundo, aparece nuestro Señor Jesucristo, como hemos visto. Versículos Marcos 1, 14, 15. Ya se ha acercado, el tiempo se ha cumplido, aquí estoy. Y conociendo el contexto que hemos visto anterior, entendemos mejor la importancia del mensaje de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Con esto termino. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo es un mensaje de importancia porque es por pura gracia. El Señor, ahora en su originalidad, en su amor, en lo maravilloso que es para nosotros, ha dicho, ahora ya va a ser mi Hijo el que va a pagar. Vosotros no tenéis méritos ninguno para obtener la salvación y merecéis la muerte, pero va a morir Él por vosotros, ¿no? Ha determinado nuestro Dios establecer su reino en este mundo por medio de la gracia, por pura gracia. Y ese es el mensaje que trae esta mañana Marcos, ¿no? Un mensaje sencillo, un mensaje
en el que, como he dicho, no tenemos que entrar en discusiones con nadie, simplemente que no lo merecemos ninguno, pero el Señor por su gracia ha querido que sea su Hijo el que pague. Y la deuda que nosotros tenemos pendiente con el Señor y todos los intentos de nuestro Señor para establecer su reino han fracasado por nuestra culpa, la va a pagar el Señor, ¿no? Y somos salvos por gracia, por pura gracia. Así que ese es el mensaje, ¿no? Tan sencillo. Y ese es el mensaje que quiere el Señor que transmitamos también nosotros a otros, nuestros familiares, donde estemos. Un mensaje sencillo que hasta los niños lo entienden. No hace falta mucha explicación, ¿no? Porque como el Señor que lo sabe todo empezó hablando así, ¿no? Y el Señor quiere que seamos nosotros realmente los que compartamos al mundo esa buena noticia, esa gran noticia del Evangelio. Así que el Señor bendiga su palabra.